Amigas y amigos de RTV, buenas noches. Bienvenidos a su programa Jaque Mate, como cada edición, a esta hora acompañándoles con diversos temas. Soy Abraham Ibáñez y en el programa de hoy miércoles vamos a tratar un tema que realmente lleva bastante a la reflexión, para la cual ya contamos con nuestra invitada. Pero antes, les recordamos y les invitamos a descargar la aplicación gratis de RTV. Podrán ver ese y todos los programas como Jaque Mate, donde quieras y cuando quieras. RTV, la televisión en tus manos, disponible en Play Store y App Store. Bien, contamos con la presencia de la abogada Blanca Cavero. Ella es presidenta de la Red de Apoyo y Atención en cuanto a Derechos Humanos y Violencia de Género. Buenas noches, abogada. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. El tema que vamos a tratar ahora es un tanto hacer un análisis, la comparación de cómo se encuentra el tema de los derechos de la mujer, el tema de la violencia. Usted, que es especialista y que tiene conocimiento respecto a cómo se desarrolla en otros países como España, donde usted labora, y que de alguna manera se puede replicar en el Perú y que se está haciendo en América Latina. Y para quienes se conectan con nosotros en Facebook pueden participar con sus consultas, sus sugerencias y sus comentarios. Abogada, justo antes de ingresar a la entrevista conversábamos sobre esto. Hay bastante preocupación en la situación que está pasando, no solo el Perú, sino casi toda América Latina, ¿no? Cuéntenos. Sí. Pues sí, es el problema que tenemos hoy en día bastante grave, ¿no? La violencia de género es realmente un flagelo que ocurre en todo el mundo. Claro, en todo el mundo. Lo que sucede es que han habido países que han trabajado desde antes este tema y entonces se puede decir que están en otra fase. Siempre veíamos desde España con preocupación la situación de América Latina, ¿no? Centroamérica. Mientras más vayamos así es peor, ¿no? Luego vemos que también África, los países árabes, en los cuales muchas mujeres ni siquiera tienen derechos ni tienen acceso a posibilidades de trabajo, ¿no? ¿Qué ha sucedido con Latinoamérica? Que parece que ha habido como un destello económico. Sin embargo, en situaciones de derechos humanos de las mujeres, los derechos de las mujeres ha estado tardío, ¿no? Entonces, mientras que, por ejemplo, en el 2004 España decidía ponerle freno a la violencia de género, recientemente lo de Perú ha sido en el 2015. O sea, tenemos una ley que ha demorado, que Ecuador, por ejemplo, avanzó antes, Argentina antes, Chile. Sin embargo, Perú ha sido muy reticente a prácticamente trabajar en algo que había firmado, porque ellos firmaron un convenio también casi en 2004, el convenio Belén do Pará, donde se hacía un análisis de la grave situación que vivían los países de Sudamérica, porque la violencia se encuentra normalizada, ¿no? Y digamos está es parte de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, está en el imaginario social, está como una parte cultural donde no ha encontrado la tolerado este tema, ¿no? Entonces, ha habido impunidad, porque aparentemente parecía como que era un tema que no debíamos, que era parte de lo que había sucedido a través del tiempo con las abuelas, las madres, y era un tema que ellas mismas decían que había que continuarlo, ¿no? Sin darse cuenta que no es un tema que realmente es un problema, es el peor de los delitos, porque se está dando en el hogar. Y España parte de plantear esta situación, ¿no? Dice, este es un tema que aparentemente sucede en el hogar y es privado, pero tenemos que hacerlo público porque tenemos que salir en la defensa de la familia y los niños, ¿no? Prácticamente todos los protocolos están así establecidos. Entonces, lo que sucede con Perú, por ejemplo, que tenemos la ley desde Perú decidió ir muchísimo más allá, ¿no? Abarca los derechos de las mujeres y del grupo familiar. En cambio, España dice, de todos los problemas, el más grave es el de la violencia del hombre sobre la mujer. Y eso las estadísticas en Perú también lo dicen. Y las denuncias que se están dando ahora son prácticamente el 10% de hombres y el 90% de mujeres. Entonces, ¿qué dijo España? Pues vamos a trabajar y vamos a hacer la ley solo con este colectivo. O sea, con la violencia que sucede del hombre a la mujer. Y dijo, vamos a trabajar esta violencia, vamos a tratar de erradicarla, porque es la violencia que genera todas las demás, y vamos a generar instituciones y organismos especializados. Para trabajar la violencia, que era un tema prácticamente aceptado en la sociedad, tenemos que capacitar
a todos los operadores de justicia, ¿no? Llámese fiscalía, jueces, psicólogos, abogados, de tal manera que en España solamente podemos trabajar en ese ámbito los especialistas. En cambio aquí la capacitación, por ejemplo, es un tema que todavía falta, es un tema pendiente. Se quiere luchar contra la violencia, pero no estamos dando los insumos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando se comenta entre amigos o entre familia, que todavía algunas personas tienen cierta idea que el hombre debe trabajar y la mujer debe dedicarse al hogar. Entonces estamos hablando de un retraso grande que existe en la sociedad peruana. Y ese es el punto al que tú has llegado, que el tema de la violencia es la consecuencia. O sea, sigue habiendo un desbalance en eso. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice Naciones Unidas con su agenda ahora 2030, dice que si no hay equidad, que es el objetivo número 5, no vamos a lograr nada. O sea, todo va a desarrollar más, incluso el ámbito económico, si realmente comenzamos a lograr esa igualdad tan esperada y que en estos momentos es visible que no lo hay, ¿no? Todos los altos cargos. Entonces tenemos que comenzar, por ejemplo, la lucha contra la violencia a corto plazo es punitiva, ¿no? Con un poder, con un derecho penal fuerte que manifieste, como lo ha dicho enfáticamente, que es un delito y que va a ir tratando de erradicarlo, ¿no? Pero el tema fundamental es a largo plazo y es con la educación. Entonces tenemos que ir cambiando roles. Eso que tú has dicho, por ejemplo, es que no podemos luchar contra la violencia si todavía siguen roles diferentes. Claro, ¿no? y si en el entorno siempre se habla de eso y se acepta, y como usted decía, las abuelas dicen, no, pero es que yo hice eso, tú también, a la nieta le dice, tú también, hijita, si te vas a casar tienes que hacer eso. Es más, por ejemplo, justo hoy en el almuerzo conversaba con una persona que me decía que de pronto el hecho de que las mujeres anteriormente no sepan cocinar, les decían, bueno, no sirves para nada. Claro. Y cuando sí sabían cocinar, les decían, ya te puedes casar. Claro. Lo cual, son digamos, estereotipos, ¿no? Que de alguna manera se deben erradicar. Estereotipos de género que asignan roles a hombre y mujer, cuando tendríamos que enseñar que los roles los podemos asumir ambos en igualdad, ¿no? Entonces, falta bastante porque falta cambiar ese imaginario en que hombres y mujeres tenemos igual participación y derechos, y entre los cuales todos podemos competir por lo mismo, por los mismos cargos en diferentes ámbitos, y todavía eso está alejado, ¿no? Todavía hay hombres que ganan más dinero que las mujeres. Bueno, ¿no? Hasta hace poco recién han puesto la ley que manifiesta que las mujeres se homologan, ¿no? Los salarios. Claro, como debe ser. Entonces, ¿no? Si estamos hablando de equilibrio, de equidad, ¿no? De equidad. Entonces, hasta que llegue al plano, parece que el ámbito legal va avanzando, pero no hay una aplicación de todo ese tema legal a las diferentes situaciones de la vida, ¿no? Porque ese es un tema de los más complicados, porque entra a tallar el tema psicológico, el tema social, el tema de que se ha establecido y que obedece a un patrón, ¿no? Un patrón del patriarcado que se estableció a través de todos los años y que llevamos siglos de diferencia. O sea, la mujer hasta hace poco, pues, recién ha tenido que hacer una lucha muy grande para ubicarse, pero todavía no estamos ni en los niveles, ni siquiera Europa, ¿no? Decimos que en Europa tampoco hay ningún país igualitario, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hace poco, y justo tenemos la noticia en pantalla que queremos compartir, que habla específicamente que para aquellas personas que desean casarse es importante la charla sobre violencia doméstica para que se pueda evitar que en algunos casos, si estamos hablando de la agresión del hombre a la mujer, la agresión no solamente es el golpe brutal, sino también los insultos, las humillaciones, entre otras cosas que en algunos casos en el hogar las mujeres la aceptan y creen ellas, por un falso amor, que de pronto ese hombre va a cambiar. Esto es importante. Ahí están los estereotipos, ¿no? Creer que todo, incluso muchas mujeres pensamos que eso es amor. No, si me impide salir, si me impide que me ponga esta ropa, si me dice esto, es que me quiere para él. Entonces, estamos mal todos. Están manipulando. O sea, los hombres y mujeres estamos mal. A mujeres porque hemos crecido creyendo que eso está bien y los hombres haciendo eso, ¿no? Que es el patrón al que obedece, que los hombres deben hacer eso y las mujeres tenemos que hacer lo otro. Entonces, cambiarlo es más difícil que ponerlo. Cuando están niños y pequeños, seguirles enseñando, esto es así, ¿no? Tenemos que terminar con los colores, con todo lo que parece que hemos ido señalando que es característico de un sexo y del otro. Entonces, es la batalla es
es larga, es ¿no? ardua, ¿no? Claro, en el Perú sobre todo. Ahora, es ardua en el Perú y en Sudamérica, porque aquí no ponemos, o sea, aquí pensamos que haciendo una ley terminamos con la situación problemática, pero no es así. Viene desde el hogar, el tema de la educación que usted Claro, ha también indicado. con educación, pero también eso tiene que ver con poner fondos a las instituciones, crear organismos especializados como se creó allá, ¿no? Por ejemplo, los juzgados de violencia especializados en trabajar este tema. Ahora, y las capacitaciones. Tenemos otra imagen, por ejemplo, Sí, de lo España. que ocurrió el año pasado en la campaña electoral, donde justamente un candidato, este año en la campaña, digamos, al ser condenado por violencia de género prácticamente queda de lado dentro de la competencia electoral. En Chiclayo el año pasado se hicieron una serie de denuncias a un candidato, ahora alcalde, denuncias muy delicadas por tema de violencia. Sin embargo, las mujeres que en Chiclayo o en la región Lambayeque son en mayoría, no votaron por una candidata mujer, sino votaron por un hombre. Esto es para preocuparse. Es que es para preocuparse porque en España, cuando sucede esto, que una persona pública que tiene un cargo se ve involucrada en un tema de violencia de género, inmediatamente es apartado. O sea, ahí no hay una condición, ahí todos están de la misma manera afectados. E incluso hace 2 años tuvo un problema, un abogado que fue ministro de Justicia, y igualmente fue apartado, porque dijo, hasta que no tengamos la confirmación de que si ha sido un acto de violencia o no, va a ser apartado de todos los cargos, incluso en la Unión Europea. Y aquí, yo hace 4 años, antes de la ley, denuncié que había como 3 congresistas que habían hecho encima, eran reincidentes en los temas de violencia de género, y ni la Comisión de Ética los evaluó. Bueno, hace 4 años, no recuerdo, yo lo envié ni la Comisión de Ética, o sea, la Comisión de Ética decidió que no iba a tomar en cuenta ese punto, cuando es básico. Entonces, ¿cómo queremos terminar con un problema así? ¿Cómo cómo se hizo en España para que esto pueda mejorar? Bueno, para que pueda mejorar fue parte y se hizo parte de las políticas públicas. Entonces, primero que hubo una gran dotación de fondos. Se crearon, como le digo, organismos especializados como el Observatorio de Violencia, como la Delegación Especializada en la Lucha contra la Violencia. Allí se trabaja, pero todos. Por ejemplo, los ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, las regiones tendrían que tener proyectos de lucha contra la violencia. Tienen allí hasta ley. Los ayuntamientos y las regiones, lo que equivale aquí, tenemos ley y se trabaja, pero es que prácticamente en todos los ministerios. Y a pesar de que se creó organismos y que se ha determinado, que se ha avanzado bastante, eso nos ha permitido avanzar en sensibilización, de tal manera que no hay una persona ya que no se dé cuenta que la violencia es un delito y que el que la comete es un delincuente como cualquiera, o peor, porque en esta situación está agrediendo a la madre de sus hijos, o sea, a su esposa, ¿no? A su mujer o a la relación, a su pareja, no necesariamente casados, ¿no? Entonces es mucho más grave el punto. Entonces, parte de toda una organización y sobre todo que aquí no te puedes equivocar. Porque aquí es bien complejo. El policía que se equivoca en recibir la denuncia. Aquí, por ejemplo, como aquí, que cuando se reciben las denuncias se le juzga. No se puede juzgar. Claro, una víctima va y dice, bueno, quiero dice, denunciar a fulano de tal, pero ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás Le hecho? dice Entonces, el policía. no hay justificación. Eso es inadmisible. La violencia no tiene justificación. Ella puede hacer lo que sea, no sabemos, pero el tema que estamos jugando no es lo que ha hecho, sino el delito que ha cometido él. Porque aquí parece que los hombres piensan de que si la mujer comete algo, hay que pegarle. Entonces eso está mal, ¿no? Porque igual hubiera sido. Imagínense que la ley pasada en Código Penal incluso era un eximente. Por ejemplo, si el hombre encontraba a su mujer teniendo relaciones con un hombre, y eso no puede ser, era un eximente, no puede ser, ¿no? Estamos hablando que los dos están en la igualdad de condiciones. No podemos eximir a otro por un tema así. Y muchos de los códigos todavía están así en el mundo. Entonces, siempre haciendo una diferencia en lo que es hombre y mujer, ¿no? Ahora, en cuanto a países que usted señalaba, como Ecuador, por ejemplo, que es el más cercano que tenemos a Perú, como Chile o Argentina, ellos les ha tomado mucho tiempo el tema de la política pública, o en ese sentido también han estado vinculados con todos los actores sociales que tienen que ver con el tema para sumar, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo han trabajado ellos?
Yo a grandes rasgos podría decir, porque yo trabajo básicamente en España, salí a otros países, pero solo para comentar algunos temas, y entonces claro. lo vemos desde un punto de vista general. Por ejemplo, lo que se ha visto ahora últimamente, en el último congreso que ha habido, es el tema del avance de la violencia, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Que está considerado prácticamente un país, Bolivia, y después Perú, ¿no? Entonces, está en una situación grave de violencia. Pero Ecuador trabajó antes. Este es un tema que dura en los años. Nosotros nos hemos tardado porque hemos considerado a la violencia como un tema que tenía que trabajar en el ámbito de la familia, y es un tema diferente. Por eso es que el tema implica un delito y se tiene que trabajar a nivel de los juzgados penales. En el Perú, ¿no? recién reaccionan las autoridades y reacciona la ciudadanía cuando ven muertes, Sí. en casi todos los aspectos. Sí. Y víctimas, mujeres de estos casos de violencia de sus parejas ocurrieron con más frecuencia. Y, por ejemplo, la gente dice, cada vez hay más casos, y en realidad no es que cada vez hay más casos, cada vez los están denunciando porque, como usted dice, es tan habitual que lo tomaban como que fuera parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la gente, las mujeres básicamente valientes, van a denunciar, y esto ya sobrepasa los límites. Claro, ¿no? pero en este caso la prensa ha visibilizado algo que antes, como prácticamente era normal, no lo ponía en evidencia. Ahora, Ha sumado en eso, ¿no? Claro, ha sumado, y es muy importante que ahora salgan, porque si comparamos todo lo que tiene derechos humanos, prácticamente establece que ha habido muchísimas muertes. Siempre ha habido muchísimas muertes en temas, siempre los feminicidios han estado presentes. Y tanto así que la ley en Perú sale a partir del feminicidio, o sea, no se trabaja la violencia, que es la que origina el feminicidio, porque el feminicidio ya es el iceberg, en la etapa final, ya es la ¿no? etapa final. No, Perú, dado en la cantidad de feminicidios, trabajó primero con feminicidio y luego ha traído a la ley, y luego ha traído a la ley de violencia contra las mujeres, o sea, a partir de ahí, porque la trabajaban de manera diferente, como era un tema familiar, y por lo tanto podía haber conciliación, y nunca puede haber conciliación en violencia. Es un error Sí, que se es un comete en la error, política, claro, de sin justicia, ¿no? embargo, como todavía tenemos el chic anterior y hay bastante desconocimiento en algo que se tendría que capacitar y hacer expertos en todo, todavía el informe de la Comisión de Derechos Humanos dice que hay muchos policías, incluso el Poder Judicial, que manifiesta que ve que la violencia podría solucionar con conciliación. O sea, hay un error gravísimo allí, ¿no? Y es algo que en verdad se tiene que erradicar, y que se tiene que erradicar. Primero, que se justifica; segundo, que conciliación, aparte de como todos, por ejemplo, el tema de allí los cuerpos de seguridad del Estado tienen, falta protocolos aquí. Los protocolos que establezcan los modelos de denuncia, por ejemplo, para la policía. Porque, por ejemplo, aquí los índices en la policía dicen que hay bastante violencia. Entonces, ellos son los que están en este momento también recibiendo la violencia. Son personas como todos, que estamos dentro de esa aceptación, de esa tolerancia hacia un tema tan grave. Todavía pensamos que es parte de la vida. Entonces, esto por eso, mientras que los países han avanzado antes, están mejor. Por ejemplo, lo veíamos el caso de Ecuador, de Chile. Nos llevan cuestión de tiempo y cuestión de difundir lo que es realmente la violencia, encuadrarla dentro de lo que es realmente, ¿no? Usted había comentado algo importante, y bueno, esto fue antes de iniciar la entrevista, que en España no tienen un ministerio que pueda desarrollar esto como sí lo tiene Perú. Sin embargo, ¿cuál ha sido la clave de ese éxito? Exacto. Sin embargo, comenzó, pero después de la crisis el ministerio terminó. Pero la delegación, o sea, fue una política de Estado con gran dotación económica, de tal manera que todo se creó en el momento. Las organizaciones y las instituciones encargadas de hacer cumplir todos los lineamientos en el tema de violencia. Se establecieron protocolos interinstitucionales, incluso entre los diferentes operadores. En este momento, por ejemplo, hace 2 años, ante una muerte, porque nosotros tenemos 43 muertes en el año, nosotros aquí prácticamente llevamos 55. Y estamos comenzando, ¿no? Y nosotros nos preocupamos por 45. Ni siquiera llegamos a mitad de año. Cuando hay el número 15 es que hay una manifestación. Allá la sociedad civil tiene mucha fuerza. O sea, se ha producido eso que llamamos empoderamiento, ¿no? De la mujer. Entonces estamos muy sensibles a cuando hay un problema de estos, a salir y a decir,
hay que hacer algo. Entonces, hace 2 años se hizo una gran manifestación ante una de las muertes y se firmó lo que es ahora el Pacto de Estado. El Pacto de Estado interviene en todos los ministerios desde el presidente del país, manifestando que tenía que hacerse algo para terminar. Ahí lo que preocupa es, hay avance, pero terminemos ya. No queremos ni 43 y no queremos que haya incidencia en los temas de violencia. Y entonces se reunieron especialistas, se trabajó sobre los problemas que habían y ahora de los 213 medidas que hay para aplicar en el país, 23 se comenzaron a aplicar el año pasado. Y ahora con el tema que recién ha comenzado, ha habido elecciones y felizmente que ganó el Partido Socialista, que es el partido prácticamente líder y que fomenta el tema de la lucha contra la violencia, ¿no? Fue durante su periodo que se dio la ley. Y ahora ellos han sido enfáticos en que van a trabajar con el tema de violencia, generando lo que se había faltado con la crisis, porque con la crisis se redujeron algunos programas y el tema de los psicólogos. Sin embargo, ahora se va a ampliar todos esos proyectos, ¿no? Ahora, cuando se suman las instituciones y la sociedad civil, eso definitivamente se puede erradicar. Y bueno, ayer, por ejemplo, nos enteramos que en la Universidad Nacional del Santa, en Chimbote, ya se ha establecido, por ejemplo, que está prohibido el acoso en todo sentido dentro de la universidad. Y no solamente es el acoso entre estudiantes, sino también cuando hay de docentes alumnos, de trabajadores administrativos alumnos y de autoridades universitarias alumnos. Ese es un avance importante, claro, ¿no? Es un avance, tenemos que comenzar con el ejemplo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, se establece en España de que en las universidades tiene que haber una currícula que ponga esta materia de violencia, ¿no? Y trabajar desde los niños, desde pequeños, con el tema en diferentes niveles. Cómo se concilia, cómo tiene que haber otras formas desde pequeños para que no lleguemos y para que esto se vea, claro, cada vez más como un delito y no se avance en ese tema, sino que retroceda, ¿no? Justo lo que le comentaba, esa es la noticia que ayer se conoció. Es importante que las instituciones sumen a esto. La universidad juega un papel importante. Pero esto es como que de manera aislada, o sea, lo hace de manera aislada, que de pronto esta universidad con otras instituciones de la región Ancash deberían sumarse, ¿no? Lo que decíamos es que Perú hace eso, cada organización lo hace de manera aislada, en cambio allá son lineamientos para todo, entonces se obtiene realmente resultados. En cambio aquí, por ejemplo, el Ministerio conocen los centros de ayuda a mujer, ¿no? Que intenta ayudar, que son unos programas especiales, ¿no? Y el Poder Judicial tenemos con los módulos y la justicia de género y el enfoque de género, pero cada organismo está trabajando así, pero debemos tener lineamientos precisos para todos los operadores, de tal manera que sea una obligación, como allí tú te equivocas, la policía se equivoca, la fiscalía, y le ha costado su puesto. Ahora, ¿no? El Ministerio Público, justamente en otra de las noticias, creó 2 nuevas fiscalías para reforzar la lucha contra la violencia a la mujer, y eso también es significativo, pero bueno, de alguna manera genera cierto entusiasmo en la sociedad civil que lucha por ese tema. Claro, ¿no? Como decíamos, cada institución, la Fiscalía también con la preparación especial. Lo que pasa que ahora estamos, la prensa y todo que es un medio de comunicación importante está difundiendo y la gente cada día se entera más, ¿no? Va tomando conciencia. Va tomando conciencia, pero a la vez dice, pero si esto, ¿cómo va? No, también está la queja, ¿cómo va a ser delito? Porque hay la reticencia a aceptar, ¿no? A quitar los patrones antiguos. Pero también tenemos que mirar que esto parte de un sistema global, de tal manera como lo hizo España, ¿no? Con un trabajo desde la educación, que también es importante, y aquí eso hay que fomentarlo. Hay que reforzarlo. La coeducación, por ejemplo, es un punto de los más importantes, y la aparición en la currícula de lo que es, de lo que es y lo que implica, porque la violencia ocasiona terribles problemas a la niñez. La ley se cambió y ya se puso un dispositivo de tal manera que los niños allí en España ya son víctimas directas de la violencia. Y son protegidos por el Estado. Son protegidos. Lo que iba a decir que con respecto a la Fiscalía, lo que sucede en España, que en el momento que se comete un hecho de violencia, prácticamente el supuesto agresor es detenido. Luego se desarrolla un juicio rápido a las 72 horas y de ese juicio rápido ya tenemos los elementos base, que es la orden de protección, pero también es saber la situación que va a tener ese agresor y qué línea va a llevar el proceso,
porque en 2 semanas ya podríamos tener el juicio penal. Y si faltan pruebas, se convierte en procedimiento abreviado, que sería 7 meses. Pero dentro de ese periodo, esa mujer va a estar protegida. Y eso es lo que falta aquí, que aquí se divide en dos. Primero se solicitan las órdenes de protección en familia, que allí es directamente en los juzgados penales. En cambio aquí familias solo da las órdenes de protección, que me parece muy bueno, pero tampoco tenemos el respaldo policial, porque lo que manifiesta la policía es que no puede cumplir con estas órdenes. Y eso siempre debe sumar a que esto siga mejorando en todo sentido. Bueno, tenemos que terminar ya con este tema, porque es importante el aporte de usted como profesional, sobre todo teniendo este conocimiento que hay en España, que se pueda replicar en Perú y que de alguna manera esto pueda cambiar. Le agradecemos su presencia, abogada Blanca Cavero, muy amable. Claro, muchísimas gracias. Bien, nosotros hemos llegado a la parte final y les recordamos e invitamos a que puedan descargar gratis la aplicación de RTV. Podrán ver este y todos los programas como Jaque Mate, donde quieras y cuando quieras. RTV, la televisión en tus manos, disponible en App Store y Play Store. Soy Abraham Ibáñez, continúe visitando nuestra página web www.larepublica.p.